Bienvenidos a Desde la Cruz, un programa de conversación, con el pastor Félix Arias y el hermano Felipe Ponce. Cada semana abrimos la palabra de Dios para conocer a Cristo y ser transformados por su verdad. Porque todo cambia desde la cruz. Bienvenidos, queridos hermanos, para un día más de programa Desde la Cruz, junto a mi querido hermano Denby Casillas, ya que, como la semana pasada nuestro pastor nos informó a nosotros que no iba a poder estar, hoy tenemos a nuestro ingeniero en jefe invitado a este programa. Saludos, querido hermano. Hola hermanos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, hermano Felipe. Muy agradecido. Te damos una bienvenida a los hermanos que están conectados ya. Muy feliz de desglosar la palabra del Señor y también compartir con mi hermano Felipe, ya que nuestro pastor no está, pero obviamente nunca un reemplazo. No es que lo estemos desplazando, querido pastor. Lo amamos. Lo amamos. ¿Cómo será que no estamos usando ni siquiera la silla de usted, mi pastor? Para que no se pierda la unción de... De todas maneras. Bien, queridos hermanos, queríamos pedirle primero las disculpas por salir un poco más tarde, pero entre algunos atrasos que tuve y la gente caótica del día de hoy, se me hizo un poco tarde el poder llegar aquí al lugar, pero ya estamos aquí en su programa Desde la Cruz y como les decía, junto a mi hermano Denby Casilla y nuestro hermano Ignacio, que está ahí en los controles, con cara de DJ, pero ahí está él controlando las cosas, así que vaya escribiéndolo nomás, los saluditos, esperamos que sea enviando los saluditos ahí para chatear junto con ustedes, o también acuérdense que tenemos el WhatsApp del programa. Así Mira, qué bueno, nos están saludando ya. Qué rico que nos saluden. Es un agrado poder estar aquí con ustedes, hermanos, y todos aquellos que están viéndonos y que después lo que no nos ven en vivo, pero lo ven después, ¿cierto? Exactamente. Así Querido que- Denby, ¿qué se siente estar al otro lado ahora de la mesa? Sí, es que es un poco extraño, pero casi lo mismo. No, pero es distinto de todas maneras, porque allá atrás bambalina, veo todo, cómo se mueve todo. Aquí es distinto. Aquí es distinto, Sí. aquí empieza a transpirar uno. Sí, un poco. Sí, así que, queridos hermanos, aquí estamos con mi hermano dándole ánimo para que quería que él estuviese haciéndome compañía en este día en reemplazo de nuestro querido pastor que tenía que viajar, si no me equivoco, Sí. nuestro pastor. Tenía que ir a ver a su mamita, A su dijo. madre, sí, junto a nuestra querida pastorita Ruth González. Para los que, Nuestra hermana para los Ruth. que les gusta decirle hermana Ruth, para mí siempre va a ser querida pastorita. Saludos le mandamos, así que gusto de que esté con nosotros en el programa. Y esperemos que también nuestro querido pastor esté por ahí y también nos mande saluditos en esta hora. Claro, sería bastante bueno. ¿Sí? Hoy día traemos un tema bien lindo. Es un tema que nos va a ayudar a entender mucho lo que significa servir al Señor. Igual hemos tocado en otros momentos, hemos Sí. tocado algunas pinceladas sobre este tema. Sí, Pero hoy vamos a desglosar un texto que está en el libro de Lucas que nos va a ayudar a comprender lo que realmente significa servir al Señor. no, y también no es un tema menor, es bastante profundo el tema que vamos a tomar. Es un tema que tiene mucha controversia también con los hermanos de ser un buen discípulo, o Sí. o el costo del discípulo, o usted mismo póngale el nombre, pues, hermano. ¿Qué nombre le vamos a poner aquí? Bueno, la Biblia lo tiene como subtítulo Lo que cuesta seguir a Cristo. De Exacto. hecho, esto lo vimos también con los varones. Un día le tocó, si no me equivoco, al hermano Víctor Garay, ¿Ya? le tocó exponer, no es necesariamente este texto, Ajá. pero una parte donde estaba el libro de Mateo. Ah, ya, perfecto. Así que ahí nos tocó esa vez, me acuerdo que compartimos sobre lo que costaba seguir a Cristo. Sí, pues y aparte también seguir a Cristo en nuestra vida cotidiana, hermano. Sí. Lo importante de seguir a Cristo en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es nuestro pilar? O sea, ¿cuál es lo primero? ¿Nuestra familia, el trabajo, nuestras amistades o Cristo? ¿En qué lugar está Cristo? Exactamente, por eso vamos a analizar en unos minutitos más sobre este tema. ¿Ya? ¿Quién nos mandó saludos? ¿Por qué le brillan los ojos, hermano, con este saludo? Querida hermana Gabriela,
Saludos le mandamos desde aquí a nuestro queridísimo amigo y hermano Ángel Gaete, nuestro hermano Miguel Ángel. Sí, ahí nos saludó. Sí. De esta del trabajo. Siempre está atento a compartir un mensajito con nosotros, así que aquellos que están conectados, queridos hermanos, mándennos un mensajito porque nos ayuda a confortar el ánimo. Sí, de todas maneras. Nos ayuda a confortar y aparte también tenemos interacción con ellos. Vamos a hacer algunas preguntas. A ver si están atentos o están leyendo la palabra del Señor también. Mire, lo que vamos a hacer para ir avanzando, porque como ya llegamos un poquito tarde, me tiro la oreja ahí solito. Vamos a leer el texto y nos vamos a meter de lleno en lo que es esto, porque capaz Ya. que no nos tome su buen momento de estar resolviendo este texto. Nos vamos a ir al libro de Lucas. En el Lucas. capítulo 14, versículo 25 al 33. En este segmento del Evangelio de Lucas es donde nosotros vamos a dar énfasis a la palabra. Amén. Así que vamos a comenzar leyéndolo, lo vamos a leer de corrido y en unos momentos lo vamos a desglosar. Amén. ¿Ya? ¿Lo leo usted, querido hermano? ¿O lo leo yo? Léalo usted nomás, Yo hermano. lo leo. Por favor. Bien. Aquí le sigamos la lectura. Así que preparen sus Biblias, queridos hermanos. Hermano Eduardo, saludos también. Debe estar muy contento con su hijo que está de vuelta. Así que saludos a Benja. Sí, saludos. Muchos Y cariños. nuestra hermana Cecilia también, saluditos antes de comenzar. Saludos. Ah, le ayudó a ir a la escuela dominical, dice la hermana Cecilia. Bien. Sí, bien, qué eso es bueno. bueno. Es Sí. bueno cuando vamos a la escuela dominical y nos instruimos. Así que bienvenidos a aquellos que quieran participar de la escuela dominical todos los domingos a las 10 de la mañana. Ya, vamos a leer el texto, Lucas capítulo 14, versículo del 25 al 33. Dice lo siguiente: grandes multitudes iban con él, y él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquel que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si lo que necesita para, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: hombre, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué fuerte, hermano. Esto Hay palabras bastante fuertes en este versículo. es complicado porque esto ha causado muchas confusiones a la hermandad en general, no a la de nuestra iglesia, sino que a muchos cristianos en general le ha causado mucho conflicto estos versículos, sobre todo los primeros. Sí, porque dicen que, Cristo se está contradiciendo. Porque nos Exactamente. dice que tenemos que aborrecer. ¿Y qué es aborrecer, hermano Felipe? Es complejo el tema porque nos manda el Señor a amar. Y Sí, aquí po. nos dice: el que no aborrezca padre, madre, hijo, hija, hermana, hermano, primo, tío, sobrino, hijo, lo que sea, antes que a él. O sea, que sea aborrecerlos a él es como decir... A ver, cuando se toma de mala manera, querido Denby, la gente dice: no, es que tenéis que dejar a tus padres, po.
es casi servir literal. al Señor. Lo quieren tomar casi literal el tema. Exactamente. Y no es tan literal, po. No, porque uno debiese entender el contexto en lo que se está hablando. Ujú. Entonces, muchos mal utilizan este texto para poder como tener una excusa tal vez. Sí, Tener una excusa para decirle a su familia, a sus hermanos, no, no quiero estar contigo, voy a ir a la iglesia porque el Señor me llama primero. sí. De todas maneras. Porque si no, tengo que aborrecerte. No, si tú no me quieres, Dios está primero en la iglesia y funciona ahí una Pero especie de pelea. sí, y ¿sabes qué? Que también se convierte en religiosidad falsa. Exactamente. Una religiosidad bastante falsa porque se convierte casi en dictadores la gente, las personas. Sí. Y también me incluye porque en un momento también a uno le pasa, Heme aquí. sin entender la verdad y la profundidad de lo que Cristo nos está hablando. Sí, aquí hay dos cosas muy importantes que uno debiera escuchar. ¿Realmente debo odiar a mi familia? No, pues hermano, lo que se refiere exactamente es que nuestro amor, ¿dónde está nuestra prioridad? Exactamente. ¿Dónde está? ¿Cuál es nuestro primer amor? ¿En nuestra familia? ¿Nuestros hermanos? ¿Nuestra madre? ¿Nuestros hijos? Y después dice, tú mismo. Exactamente. Entendamos un poco cómo va el texto, queridos hermanos. Mire, para que resolvamos este dilema. Ahí vaya comentándonos si vamos bien o usted lo entendía así o lo entiende de otra manera, para que vaya compartiendo en el chat. Claro. Dice entonces, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué fuerte eso. Seguimos. Y aquí en Mateo 10, en 37 al 39 también habla algo parecido. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Exactamente. Hay algo que uno debe entender cuando estudia la escritura, que si un texto aparece en otro evangelio, el mismo texto, Ujú. es algo muy importante. Claro, Y este no aparece solamente en uno, aparece en Marcos también. sí. Marcos capítulo 8, por ahí anda, en el capítulo 8 está también la contraparte de esta, no contraparte, sino que la otra parte de Sí. este mismo relato. Entonces, ¿debo odiar? No. Debo poner la prioridad Amén. del amor que yo estoy centrado, lo que decía nuestro hermano. ¿Dónde está la prioridad de mi amor? Amo más a mi familia, a mis padres, a mi madre, a mis hijos, a mis hermanos, a mis familiares, o me amo más a mí que a Cristo? Esa es la pregunta Exactamente. importante y es la que a nosotros debiera interesarnos en ir resolviendo. ¿Amo más realmente al Señor que a todo lo anterior? Sí, pues y es un análisis bastante profundo porque si tú te das cuenta también en la palabra del Señor no habla sobre amar a nuestros hijos como Sí. padre. Así como tú soy papá, como yo soy papá, tenemos que amar a nuestros hijos. Pero Exactamente. en el escalón, ¿cuál es primero? ¿Cuál Esa, es más importante? esa es la prioridad. ¿Cuál es tu prioridad Por- en el amor que tienes que tener? Porque mira, aquí en Efesios 6, 1 al 4, habla sobre el amor a la familia. Exactamente. Mira, a ver si lo podemos leer. Efesios 6, Espérame, estoy un poquito enredado acá. Ahí sí. aquí lo tengo. ¿Lo tienes tú? Sí, Efesios 6. 6, del Dice, 1 al 4. hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, Amén. para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, nos está diciendo que también debemos preocuparnos de la familia. Sí, Entonces, ¿cuál es la prioridad?
hay un orden que lo hemos explicado varias veces con el pastor, Amén. Sí. que es el orden que está Dios primeramente sobre todas las cosas, antes que cualquier otra cosa está el amor a Dios primero. Después tenemos el amor a nuestra familia, esposa, hijos, Hijos. padres y madres. Y de ahí vienen hermanos, primos, tíos, sobrinos y todo lo demás. Entonces, entendiendo que hay un orden de cómo amar, Sí, en primer lugar está el Señor, Cristo. claro. Así que ahí es donde nosotros debemos entender esta primera parte. No es que diga, odia. Tú tienes que llegar a odiar ahí a tus cachorros y a tu esposa porque amas primero a Dios. Sí. No es eso lo que dice el Señor. No, no se refiere al odio de enojo, sino que cuál es tu prioridad. Sí, de Sí. hecho, Si es que le cambiamos esa palabra donde dice aborrecer, me gustaría verlo en otra versión que lo tenía anotado aquí. Dame un segundito. ¿sí? Aquí está en el versículo 26. ¿En qué versión? Aquí lo tenemos en la versión NBI. ¿Ya? Dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y de su madre, a su esposa y a sus hijos, a su hermano y a su hermana y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, si ponen primero el amor de todos ellos antes que el de Dios, está el problema. No Exactamente. podemos ser discípulos de Cristo. Pero también, si te das cuenta, nos habla a nosotros también. Sí, pues. Y habla directamente al ego y al amor que tiene uno con uno mismo. Exacto. Cuando cuando uno se mira al espejo, o cuando uno se hace un regalito, o hay algo mayor a la palabra del Señor, uno pierde el foco. Cuando Exactamente. tiene ese amor al dinero o ese amor a tener más para tener un estatus social, también nos perjudica y nos ciega como hijos de Dios. Entonces, también habla mucho, te dice a ti también, nos dice a nosotros, ¿dónde están tus pensamientos? ¿Dónde están tus deseos? ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde están tus pasiones? ¿Dónde está todo eso que tienes tú como persona? ¿Está en Cristo o sigues viéndote tú en el mismo espejo? O cuando miras el espejo, ¿ves a Cristo reflejado en tu rostro, en tu vida diaria? O sea, no es que vayamos por la vida diciendo soy cristiano, soy evangélico, aleluya, gloria a Dios. No es necesario, sino que nuestros actos como personas demuestren que somos hijos del Rey. Así es. Mire, aquí me gustaría hacerle un pequeño comentario a mi ¿Sí? querida hermana Cecilia. Dice, yo estoy enojada con mis hermanos, pero no los aborrezco. Les he pedido perdón y se han burlado de mí. Opté por no hablarlos. Querida hermana Cecilia, con todo el amor que le tenemos, no puede haber enojo en su corazón. Sí, entiendo de que hay tristeza en su corazón porque ellas tal vez no la tratan bien o tal vez no sabría exponer el contexto de lo que pasa. Claro. Pero lo primero que usted debiera preocuparse, querida hermana Cecilia, la queremos mucho, y debiera preocuparse en que no haya un rencor en su corazón hacia ellos. Exacto. Solo recuerde una cosa, querida hermana. Ellos no tienen a Cristo. Usted sí. Y como usted tiene a Cristo, así como Dios la perdonó a usted, así también usted debe perdonar. Y en el perdón, uno debe liberar el rencor. Porque si yo perdono y hay rencor, realmente no he perdonado. Exacto. El perdón va de la mano con olvidar el rencor. Así que, querida hermana Cecilia, ame a su familia, pero ame más a Cristo primero. Y después, con ese amor que usted le entrega a Cristo, entenderá a qué nos referimos con esto. Sí, de todas maneras. Apoyo lo que tú dices, Felipe. Y la queremos mucho. La queremos mucho. Y a Jorge Alberto. También. Lo amamos mucho. Sí. Sigamos con el texto, avanzando un poco ¿Ya? en el texto, porque pasamos la primera parte donde habla de el odiar a nuestras familias. Sí. Pero aquí en la siguiente tiene un tema que también a veces se confunde, que es
cuando dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahí tenemos otra cláusula más que está diciendo el Señor Jesucristo para ser o no ser discípulo de Él. Exactamente. Pero pregunta, Felipe, ser cristiano, hijo de Dios, ¿cierto? ¿Yo también tengo que ser discípulo? No solamente ser cristiano. Nosotros debemos ser discípulos en todo tiempo del Señor Jesucristo. Porque llegamos al ¿cuánto se llama? Al Evangelio, ¿Ya? y nosotros nos convertimos en discípulos de Cristo, pero también en discípulos de alguien más, que son nuestros pastores, nuestros líderes, quienes nos van discipulando en el camino. Ah, exacto. Entonces, ¿es necesario ser discípulo? Sí, Sí. es necesario. ¿Y es importante? Sí, también. Mira, ahí alguien nos saluda. Ah, qué lindo. Félix Arias. Saludos a todos. En camino por la calle de Temuco, pero Dice que- escuchándolos y encontrándolos. Controlándolo. Ahí nos tiene tiradito el cable. No sabía por qué sentía como corriente los pies aquí, pero ya entendí. Sí, algo hay acá. Sí, el pastor que le pone la corriente aquí a estos dos. Querido pastor, le saludamos y le queremos y le extrañamos. Y le extrañamos. Lo amamos mucho. No es que se esté ganando los puntitos aquí para no. suplantarlo, pero aquí está con nosotros nuestro querido hermano. Amén. Bien, pues sigamos con lo que estábamos hablando del texto. De todas maneras. Entonces, habla de que debemos llevar la cruz y seguir en pos de él. Y el que no puede hacer eso, de llevar la cruz, ¿Ya? no es digno de ser discípulo. ¿No es cierto? Sí. Entonces, querido hermano Denby. Excelente. Gracias, querido Ignacio. Hace mucha calor aquí, queridos hermanos, por eso estamos bebiendo agüita. Permiso. Para ser un discípulo de Cristo, obviamente teníamos que entender lo que hablábamos en el verso anterior, tener las prioridades claras. Sí. De amar primero a Cristo, la familia, y después viene, me faltó la tercera parte ahí, que ahí después de la familia viene recién el templo Ujú. o las cosas que se hacen en la hermandad como iglesia. ¿Ya? Porque la prioridad es Señor, ¿Ya? familia, Familia y y la hermandad, la hermandad. congregación. La congregación. Porque si fuera al revés y dejar a la familia en tercer lugar, caeríamos en un error que la Biblia nos enseña que es al revés. Exactamente. Así que, Ahora estamos en un tema que es tomar la cruz. ya, aquí hay muchas cosas que se hablan esto. Ejemplo, cuando hay parejas de ¿Ya? matrimonio ¿Sí? y a veces uno de los dos le dice, yo tengo que cargar mi cruz todos los días, Exactamente. y lo hablan por el marido Sí, po. o por la mujer. Como que si fuera un peso. Exactamente. Lo que trata el texto no es, amados hermanos, de que nosotros tengamos que cargar con alguien, de que una persona sea mi cruz, Exacto. sea mi carga. No es que las cargas externas sean la cruz que yo debo llevar, perdón. No es No es a que, eso lo que está hablando el texto. no es que yo lleve mi hombre viejo en esa cruz, arrastrando todo lo que lleva mi mundo pasado. No tiene que ver con eso, No tiene que ver con eso, ¿cierto? tiene que ver con el sacrificio que yo voy a hacer de Exacto. seguir a Cristo. Sí. Porque si lo entendemos bien, es la capacidad de que yo voy a seguir al Señor hasta la muerte. Amén. Porque eso significa la cruz. En el contexto de donde está hablando el escritor, está hablando de que la cruz era el método de matar escogido por los romanos en ese tiempo, que es mucho anterior a los romanos incluso. Sí. Pero esta forma de matar era la más terrible y la más vergonzosa. Entonces, lo que está diciendo el texto no es que yo tengo que cargar con mis problemas cada día para seguir al Señor, porque eso es lo que muchos piensan cuando se habla del tema de llevar la cruz, que todos lo agregan a los problemas. Ya. Y no es eso, es tener la capacidad de seguir a Cristo
hasta la muerte. Claro. Porque si tú te das cuenta en el antiguo, en la antigüedad, la cruz es una señal tan fuerte que no todos eran crucificados, sino que eran personas muy malas. Eran personas que habían hecho un delito muy feo y era para avergonzarlos y encima de sus cabezas le ponían lo que ellos habían sido, no sé, violadores, si ellos habían matado o cualquier cosa que habían hecho y era súper fuerte ser crucificado en esos tiempos. Entonces, lo que Cristo hace es tomar la cruz, morir en la cruz y en esa cruz la transforma en gloria. La transforma en gloria porque hace un sacrificio muy, muy fuerte y un precio muy, muy alto porque es su sangre derramada en la cruz. Claro, ojo que ahí el Señor está anunciando el tema de la crucifixión. Sí, po. Los discípulos en ese momento, nadie sabía que Cristo iba a ser crucificado. Hasta ese punto, Claro. nadie sabe que Cristo iba a ser crucificado. Sí, po. Lo que pasa es que nosotros nos adelantamos a los hechos porque habla de cruz y lo asimilamos al tiro al sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Exacto. Pero Jesús lo está diciendo mucho antes de que él fuera crucificado Claro. y que de los mismos discípulos supiesen que iba a ser crucificado. De hecho, el Señor más adelante es cuando les dice que él se iba a ser entregado y que iba a padecer. Sí. Por eso que cuando uno entiende el contexto de cuando se escribió, se entiende de que lo que dice el apóstol Mateo, lo que dice Lucas y Marcos, están hablando de lo que significaba que una persona fuera crucificada. Exactamente, sí. Entonces, una persona crucificada era lo peor. Como decía nuestro hermano Denby, le ponían un cartelito con lo que esa persona era crucificado, cuál era el delito que cometió. Y el del Señor, ¿cuál fue el delito que cometió? ¿Qué decía la cruz arriba? INRI parece que decía, no me acuerdo. Que es IMRI, porque para que algunos sepan, cuando ven a lo que siempre, Dios los de que los siempre católicos. tienen eso son los católicos, tienen al Cristo Sí, crucificado al Cristo y con la crucificado. frase arriba IMRI INRI, sí. significa Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Dios, Rey de los judíos. Sí. Porque la J es I en ¿Ya? en los romanos, ¿Ya? en la escritura romana, es I. ¿Ya? Entonces no es J. Por eso dice INRI. Jesús INRI. de Nazaret, rey de los judíos. Ah, ya, perfecto. Y ahí está el pecado que entre comillas le atribuyen al Señor. Claro, que era como una blasfemia que él decía que era para Claro. ellos. Para ellos. Lo crucificaron Exactamente. con el letrero que decía aquel que dice ser rey de los judíos. Rey de los judíos, exactamente. Pero a lo que se refiere Jesús de tomar nuestra cruz y ir en pos de él y ser su discípulo, es una vida, que yo muero para vivir lo que él es. Si hay una palabra que se ocupa, el cruciforma, que la cruciforma es que yo tomo formas, o sea, yo muero mi voluntad, mis pasiones, mis deseos, y abrazo la voluntad de Dios. Soy juntamente crucificado con Él. Pero quiero que lo leamos esta misma parte de la cruz. ¿Ya? Está en Lucas 9, ¿Sí? pero aquí le agrega otra cosa en Lucas 9. Ya. 9. Lucas 9. Aquí hay algo que estabas hablando tú del tema de la vida y seguir a Cristo. Miren, amados hermanos, lo que dice el mismo Lucas poco antes, ya anunciando un poco lo que es su muerte. ¿Sí? Dice, en el 23, capítulo 9, versículo 23. 23, ya. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sí. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Verá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará.
Entonces, por eso te decía que tiene que ver, cuando habla de tomar la cruz y seguirlo cada día, ¿Sí? es que seguir a Cristo podéis morir, po. Exacto. Porque igual como nos dice aquí en Gálatas 2:20, ¿cierto? Mira, a ver, busquémoslo. Si lo tenéis, es que aquí estoy un poco incómodo con el micrófono. Gálatas 2. 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida por alguien? Es el... Porque toma tu cruz cada día. Aquí dice que Cristo se entregó por nosotros. Amén. ¿Y nosotros estamos dispuestos a entregarnos por alguien? Es difícil eso. Sí, Por eso que el título del texto en Reina Valera por lo menos dice lo que cuesta seguir a Cristo. amén. Porque yo puedo morir por otra persona. Bueno, tal vez en las circunstancias ahí, por defender a nuestra familia, de más que sí, cualquiera puede morir por la familia. Pero morir por alguien que tal vez no lo conoces, Y lo más espectacular que él lo sabía desde antes. o morir tal vez, querido Denby, por un ladrón, Exacto. o por un violador o un asesino, Un asesino. Un mentiroso, un Felipe, un Denby, un pecador cualquiera. un pecador cualquiera. ¿Estamos dispuestos a eso? Cristo lo tuvo que estar. Cristo tuvo que dejar su trono de gloria, hacerse hombre y morir por pecadores que no merecían salvación. No merecía la Porque salvación. ninguno de nosotros merecemos salvación, sino que merecemos la muerte por cuanto fuimos todos destituidos de la gloria. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria del Señor. Es importante entender esa parte porque cuesta aceptar o asimilar esto, lo que leíamos en el 9, de que si tú te aferras a tu vida, la perderás. Exactamente. Nachito, si tú te aferras a tu vida, la vas a perder. Pero cualquiera que pierde su vida a causa de Cristo, La encontrará, dice. exactamente, vivirá esa persona, tendrá vida. Imagínese, si nosotros a la gente que no conoce a Cristo le contamos estas cosas, dicen, estos están locos, Sí, bo, de todas maneras. tan desquiciados, ¿qué le enseña ese pastor a estas personas? Sí, porque si tú en un momento dices, ¿cómo puedo ser discípulo? Porque nosotros seguimos siendo discípulos. Cristo nos sigue discipulando a través de su palabra. Y en esas ganas de aprender, en esas ganas de empaparse de la palabra del Señor. Entonces, es casi literal, tiene que morir mi yo, tiene Exactamente. que morir mi ego, tiene que morir lo que a mí me importa, tiene que morir mi sueño. Porque si Cristo o la voluntad de Él, tema hipotético, te llama a ser pastor, te llama a ser evangelista, Amén, dijo el hombre allá. es, es dejar todo. ¿Qué precio, qué gran precio tiene que Cristo dejó todo su reino, toda la gloria, todo lo hermoso que era vivir en la gloria de Dios? Exactamente. Y Él se hizo hombre para morir y derramar su sangre, tanto por el pecador, por el incrédulo y por todo aquello. Porque si te das cuenta, acá le dice, la gran multitud iba con Él. Y viéndoles, les dijo, o sea, ahí le está hablando a la multitud. Sí, pues. Ahí no le está diciendo a los discípulos. Exactamente. ¿Cachai? Había mucha gente entre medio. Exacto. Entonces, Sigamos avanzando con la siguiente parte. amén. Porque ya entendemos lo que quiere decir con el tema de la cruz, que no es la carga de mi viejo hombre, no es la carga de mis pesados, de mi esposo, esposa, o la carga de mis problemas, sino que está hablando de tener la capacidad o la valentía de morir De morir. por Cristo. De morir por Cristo. Dice la siguiente parte, ¿Sí? porque ahora
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? Porque, entendiendo lo que estaba hablando aquí, alguien que trabaja en construcción ¿Ya? va a entender bien, Exactamente. bien fácil esta parte. Sí, Cuando nosotros trabajamos en construcción y nos toca hacer un proyecto, lo primero que nos hacen es hacer un presupuesto. sí. Hágame tal cosa. Ujú. Ya. Y cuando uno le dicen lo que es el trabajo que hacer, uno no llega y dice, ya, te cobro 5 lucas por hacer eso. No se puede porque tienes que ver costo de materiales, costo de mano de obra, el tiempo a realizar, muchas aristas, no solamente Exactamente. una. Porque si yo llego, esto es lo que sigue diciendo después en el texto, si yo llego a tomar un trabajo y hago un presupuesto al ojo, Claro, cuando construya voy a quedar a medias. exactamente. Y dice que aquí se van a burlar de ti. Sí, voy a decir, ¿y no tenía calculadora, amigo? Estaba mala la calculadora del celular. ¿No? O en la construcción siempre dicen, ¿y tenía wincha de goma que se estiraba? Sí, bo, de todas maneras. Entonces, hace a esta ilusión de que hay una preparación, Exactamente. hay una dedicación para que, para que se vea que hay un proceso. O sea, no es que llegar y yo ya voy a pescar unos palos y voy a hacer una mesa. No, Exactamente. yo primero tengo que calcular, medir, ver qué materiales voy a ocupar y después realizarlo. Entonces, dice que hay un costo. Exacto. Ahora, pasémoslo un poquito ya al ámbito espiritual. Ya, Entendimos de que hay un costo, que hay que tener una preparación, ¿cierto? Y en lo espiritual, que está hablando aquí el texto, nos está diciendo que para servir a Cristo, para ser discípulos, debo tener un cálculo de los costos que conlleva servir a Cristo. exacto. Porque servir al Señor quiere decir que yo debo dejar muchas cosas. Muchas cosas, hermano. Debo dejar cosas, debo dedicar tiempo a Cristo. Debo hacer cosas que antes no hacía y eso se requiere tiempo, se requiere esfuerzo y pesar qué es más importante. Ejemplo, querido Denby, si yo llego, ¿Ya? nos vamos a ir a los dos extremos primero. ¿Ya? Llego al Evangelio y no hago nada. Ya llegué al Evangelio, soy salvo, voy los puros domingos a la iglesia. ¿Hay algún coste? El hermano de los domingos, entonces. No hay un coste, No, porque es algo rutinario que se hace fácil, que es como se vuelve hasta incluso monótono, exacto. pero cuando hay más cosas que hacer, más responsabilidades, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades. Nuestro querido, vamos a poner de ejemplo a nuestro querido hermano Ignacio, que está al otro lado de los controles. ¿Ya? Él podría estar haciendo cualquier cosa a esta hora, Exacto. pero decidió calcular bien los costos y sacar buenas cuentas sirviendo al Señor aquí. De todas maneras. Si te das cuenta, eh, si te das cuenta, mucho caemos en dejar la responsabilidad del pastor. Y muchos caemos en dejar la responsabilidad al diácono, al que predica, al que va al evangelismo. Pero el hermano que está sentado, ¿puede hacer algo, hermano Felipe? ¿El hermano que viene los domingos puede hacer algo? Puede, ¿Puede dejar un tiempo más que solamente venir el domingo? puede y debería. Debería, ¿cierto? Porque todos deberíamos aspirar a ser un discípulo Sí, y comportarnos como discípulo. Y comportarnos como discípulo primero, es de adentro hacia afuera. exactamente. Cuando nosotros empecemos a conocer al Señor y te dais cuenta de que tú ya no trabajáis para el hombre. No, Lo que hace el pastor o lo que hace el hermano diácono o lo que hace el hermano portero o cualquier hermano que tenga un trabajo, una actividad, un cargo o póngale el nombre que quiera,
no lo hace para el hombre. No, No lo todo hace lo para hacemos- agradar no lo hace para agradar al hombre, todo lo sino hacemos que para el Señor. lo hacemos para agradar al Señor. Y es ahí cuando nosotros sentimos la gloria del Señor, o sea, la felicidad que hay de poder trabajar al Señor. Y el Señor dice que no es deudor de nadie Exacto. y no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿dónde está nuestra prioridad? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque porque el corazón de nosotros es el que también hace que tengamos estas malas palabras, tengamos estas malas actitudes, porque la palabra nos muestra mucho el corazón del hombre. Sí, bueno, cada vez que uno más estudia a Cristo, cada vez que uno más se acerca a Él, más pecador te sentís. Así es, Mientras más luz de Cristo en nuestras vidas, más pecador nos vemos. así es. Porque en la oscuridad se esconde el pecado. Sí, Pero cuando aparece la luz de Cristo, cambia. Ahí ilumina nuestras falencias, nuestros pecados. exactamente. Sí. Y miren, para entender un poco los costos que uno debe calcular, lo único que debe dejar, Cristo, siendo Dios, dejó su gloria y se hizo hombre. Se hizo hombre. Se hizo hombre y tuvo todos los pensamientos que tú tuviste y que yo tuve. Sufrió y padeció tanto como padecimos nosotros. Exactamente, hermano. Entonces, como buen discípulo que somos, nosotros necesitamos calcular bien los costes que nos dejó el Señor como ejemplo. Dejó su gloria, dejó de ser un ser, a ver, no espiritual porque siempre va a ser espiritual, pero Ya. dejó de ser un ser con un cuerpo totalmente glorificado y divino Sí, a tomar la forma de un cuerpo humano, sí. de carne, que sufre, que se alegra, que pasa frío, Entonces, que llora. entonces tú me estás diciendo que una vida de discipulado es una vida de sufrimiento. También lleva una vida de sufrimiento. De hecho, el discipulado, seguir a Cristo, nos conlleva una vida de sufrimiento. Porque a mayor cercanía yo con Cristo, mayor sufrimiento voy a tener para con el mundo, porque el mundo más me va a aborrecer. Exacto. Mientras más me parezco a Cristo, más te aborrece el mundo. Esa es la lógica del Evangelio. Más Cristo, el mundo más te odia. ¿Y por qué nos odia? Porque primero lo odiaron a Él. Exactamente. Primero Pero lo odiaron a él. es importante entender el tema del sufrimiento no como algo malo, amados hermanos, sino que nuestro hermano Denby ahí está raudamente buscando un texto que está por ahí por el Filipenses, si no me equivoco, Filipenses 1, 29. 29. ¿Qué dice? Léalo nomás, querido hermano. Sí. Porque a vosotros os es concebido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Exactamente. La honra no es solamente creer en Jesucristo, sino que también padecer. O sea, ser creyente, ser discípulo, es gozarse en las debilidades, gozarse en el sufrimiento, Exacto. porque eso es causa de honra y de hecho el Señor nos honra a través del sufrimiento. Entonces el sufrimiento no es solo soportarlo, sino también lo que hace Cristo y nos enseña que a través del sufrimiento que Él tuvo en la cruz, ¿cierto? Exactamente. Lo tenemos claro eso, sino que Él, el sufrimiento que tuvo en la cruz, la transformó en gloria y una felicidad plena, Exacto. que es vivir una vida de pensamiento interno, porque dice que tenemos que amarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Sí. De hecho, querido Denby, hay que entender una cosa, ¿Sí? que hay una diferencia entre sufrir por causa de Cristo ¿Ya? y sufrir por causa de nuestros pecados, Exacto. ¿ya? Porque a causa de Cristo yo sufro porque yo me aparto del pecado y el mundo me toma distinto y me trata como trató a Cristo. Esa es la parte del sufrimiento que estamos hablando acá que nos da honra.
porque no es honroso el sufrimiento a causa del pecado que nosotros cometemos. Si yo cometo pecado y sufro por ese pecado, no es que esté sufriendo por causa de Cristo, estoy sufriendo por causa de mi pecado. Exacto. Hay una diferencia. Son cosas distintas. Pero igual, Cristo toma el sufrimiento que fue causado por mi pecado para empezar a hacer en mi conciencia de que soy pecador y soy débil y necesito a Cristo. Exacto. De todas las cosas el Señor hace algo bueno. Es que hay una necesidad interna de llenar ese espacio ¿Sí? que nadie más puede llenar. Es un espacio que mucha gente busca. Por ejemplo, la gente que es millonaria, la gente que es deportista, la gente que tiene sus pasiones, sus sueños, y aún así se sienten vacíos por dentro. Y el único ser, o como usted, querido oyente o que lo está viendo, es Cristo quien llena ese espacio. Exactamente. Porque perdimos la vida, pero una vida que pensamos que necesitamos. Pero ganamos la vida que realmente deseamos. Porque al estar en Cristo, o sea, hay una felicidad plena. Exactamente. No es una felicidad media, no es una felicidad que hoy o mañana, sino es una felicidad plena estar en Cristo, hermano. De hecho, dice la Escritura que en Jesucristo estamos completos. Amén. En el libro de Colosenses. En Cristo estamos completos. No necesitamos nada más que Cristo. Cristo lo llena todo. Así es. Igual que la otra parte que hablaba del tema del sacrificio, hay una frase que siempre la dice el pastor Miguel Núñez, que me gusta esa frase. ¿Ya? Eres cristiano, bienvenido a la universidad del sufrimiento. Siempre dice esa frase, porque el sufrimiento a causa del Evangelio de Cristo a nosotros nos hace crecer y quiere decir que nos vamos a ir Exacto. pareciendo más a Cristo Sí. cada día. De todas maneras. Querido hermano Héctor, muchas gracias por saludarnos el día de hoy Muchas gracias. desde Puerto Natales. Puerto Querido Natales. hermano, quería anotar ese puntito que nos ve desde allá nuestro hermano. Y a nuestros hermanos que están ahí, hermano David, hermana Esther, hermana Margarita, saludos también a todos ustedes, los queremos mucho. A todos los que nos han saludado, muchísimas gracias por su saludo, por escribir, por saludarnos. Nos da mucha alegría saber que están aquí con nosotros, estudiando y leyendo la palabra del Señor, que Exactamente. es lo más importante. Mire, sigamos con el texto que seguía en el 31, Amén. porque ya hablamos del que comenzó a edificar. ¿Cierto? ¿No es cierto? Ya, esta persona que comenzó a edificar no calculó bien los costos, y si no calculó bien los costos, esta persona va a ser el hazme reír de la gente. Sí. ¿No es cierto? Ya. Pero también tenemos a un rey También importante, hace aquí también una reseña al rey, ¿cierto? ¿sí? A un rey que va a la guerra. Y este rey tiene 10.000 soldados. ¿Ya? Vamos a ponerlo en contexto bélico de la actualidad. Ujú. Rusia contra Ucrania. ¿Ya? Dígame usted si acaso, en este caso, el rey o el presidente de Ucrania ve que él tiene 10.000 soldados y Putin tiene 20.000 soldados. ¿No cree usted que lo lógico sería calcular ahí si me van a alcanzar los soldados para poder soportar el doble? Claro. ¿No sería mejor lo que dice el texto? ¿No sería mejor que este presidente o este rey fuera donde el otro y pidiese una tregua y paz? Claro, porque también lo hace entrar en razón esto lo que dice aquí. Es una razón, o sea, está viendo su dificultad, está viendo que hay una guerra, ¿cierto? Sí, pues. Y también está viendo que él tiene menos. ¿Y qué es mejor? ¿Ir a la muerte o es mejor ir a una tregua para que todo esté en óptimas condiciones? Exacto. Es cosa de poder calcular si el Evangelio, yo sigo a Cristo, tengo que calcular que hay cosas que van a pasar. Hay situaciones que vamos a vivir como creyentes. Y esas situaciones tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Tal vez no podemos traer todo esto que pasó en la época que se escribió,
completamente a nosotros porque son culturas distintas. Entonces debemos traer el texto de la parte más lógica para nosotros de que ser creyente trae costos. Entonces, ser un hijo de Dios trae un sacrificio, Exactamente. Conlleva un sacrificio. un rechazo por el mundo, Exacto. un rechazo por nuestros familiares que no son cristianos. Sobre todamente por eso. Porque por ahí, aparte el Señor diciendo que Él no ha venido a traer paz, sino que ha venido a traer espada. Espada. Eso sí que es contradictorio. Sí. En una parte el Señor dice, De mi todas paz maneras. les doy, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. ¿Sí? Y en esta otra parte que también está en el libro de Mateo dice, no he venido a traer paz, sino espada. Y Contienda. poner en contra a la madre contra la nuera, el hijo contra el padre y así sucesivamente. Contienda. Contienda, pero lo que está diciendo es un creyente con un no creyente. Ese es el contexto de lo que está diciendo. De que Cristo vino a que nosotros aborrezcamos a nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, en el sentido de que va a haber una lucha. En cuanto yo más creyente me convierto, más me santifico, más lucha voy a tener con aquellos que no son creyentes. Porque me van a ver distinto. Ya no me van a tomar en cuenta como me tomaban antes. Un ejemplo, cuando los amigos desaparecen. Sí, po. Cuando tus amigos ya dejan de estar contigo y la misma palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicciones. Exactamente. Que también nos dice que bástate de mi gracia, porque mi poder es perfecto y se perfecciona en tu debilidad. Exacto. Entonces, cuando tú le muestras a una persona quién es Dios y qué nos dice la palabra, es todo lo contrario. O sea, yo muero para vivir. Yo sufro para gozarme. Yo lloro para estar feliz. Entonces, es muy complejo poder entenderlo no conociendo primeramente a Cristo. Porque nuestro primer es conocer a Cristo. Y es ahí cuando Él empieza a mostrar su reino. Porque aquí, en este pasaje, le está mostrando cómo es el reino y cómo ser un discípulo que agrada al Señor. O sea, tú dices, ya, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Cómo puedo yo gozarme en el Señor? Eso es importante entenderlo. Bueno, una de las cosas que yo debo hacer para poder agradar al Señor es obedecerle. Amén. Por eso que en la primera parte del texto habla de aborrecer a la familia o a los padres, todo eso. Obedecerlo a Él primero. De hecho, cuando el Exactamente. Señor nos enseña a orar en el Padre Nuestro, ¿Sí? dice en la parte que dice, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. O sea, lo primero que nosotros debemos entender para poder ser un buen servidor de Cristo, para poder agradarle al Señor es obedecer, porque en la obediencia está la ganancia. Mientras más yo obedezco al Señor, más me aparto del pecado, más brillo, porque también hay algo que me gustaría ¿Sí? agregar. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta que en el mundo ¿Ya? la gente siempre dice, brilla, tienes que brillar al mundo? De ¿Ya? hecho, en la farándula siempre como que se les dice ahí, a uno dándole consejo a otro, diciéndole, tienes que brillar, Ah, claro. sé una estrella, Sí. brilla. Sí. Nosotros sí que tenemos que brillar, amados hermanos. Nosotros tenemos que brillar, pero con la luz de Cristo, porque somos luz para este mundo. Exacto. Brillar en la oscuridad. Porque como creyente es difícil seguir a Cristo. Cuesta harto porque debo dejar el orgullo, debo dejar muchas actitudes que traía de la vida anterior. Debo apartarme de muchas cosas que para mí en ese momento, antes de Cristo, parecían buenas, pero cuando Cristo llegó a mi vida, nos damos cuenta de que son malas. Debemos dejar esas cosas y apartarnos.
y perder gente en el camino. Sí, y gente a veces que uno ama mucho, que pueden ser tus padres, pueden ser tu familia, y te ves solo. Exacto. Te ves solo, pero lleno de hermanos en la iglesia. Pregunta, hermano Felipe, este año nuevo que ya se vecina, ¿Ya? ¿usted va a tomar su cruz y seguir a Cristo? Cada día. Cada día espero con las fuerzas del Señor, cada día poder servirle de mejor manera, servirle tanto a Él como a mi familia y como a mis hermanos. Pregunta a ustedes, hermanos, ¿están dispuestos a tomar esa cruz? ¿Están dispuestos a hacer ese sacrificio por Cristo? ¿Están dispuestos? ¿Cuánto, cuánto vamos a dar? ¿Cuál es el precio? El precio está pagado, sabemos que está pagado, que es un precio muy alto, que, es- que es nuestra salvación. Sí, Pero ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a servir a Dios, no al hombre? sí. De hecho, queridos hermanos, de verdad queremos hacer esta invitación general a la hermandad, porque hay mucho trabajo en la congregación, Amén. mucho trabajo que Amén. hacer. Así es. Tal vez muchos asimilen el trabajo a la prédica, a predicar en el púlpito. Y no es el único trabajo que hay. Hay mucho trabajo, amados hermanos. Cuando tú tomas a otro hermano y te preocupas de él, estás trabajando para la obra Amén. del Señor. Estás trabajando para la obra del Señor. Porque estás animando a otro hermano. Cuando te preocupas de las necesidades tal vez de otro hermano de la congregación que necesita algo y tú lo quieras ayudar, eso es trabajar en la obra del Señor. Porque a veces tenemos que tener en cuenta que el pastor es uno Amén. y no se puede multiplicar en 200 personas. Exacto. Pero para eso también nosotros como ovejas podemos preocuparnos del que está al lado. Trabajar en eso, hermano, trabajar en ayudarnos mutuamente cada día, sin importar tampoco a quién estoy ayudando. Porque tampoco puedo ser tan selectivo o hacer acepción de personas. Ah, a este no le voy a ayudar. Ah, no, tal vez a este tampoco. Sino que ayudar a quien Dios ponga en tu corazón. Amén. Porque eso es lo importante, amado hermano. Amén. Cuando Dios pone a alguien en tu corazón y tú te preocupas de esa persona y la llamas para saber cómo está, estás obrando para el reino del Señor. Y ese pequeño detalle hace un cambio tremendo, hermano. Sí, Tremendo. Porque la gente todos, somos importantes para Dios. Dios nos tiene en un altar distinto al mundo. exacto. Dios nos ama, tanto nos ama, que dio a su Hijo. Entonces, a través de eso, nosotros tenemos que entrar en eso y pensar que cada uno de los hermanos de la iglesia son importantes, tanto como el más pequeño como el más anciano. Queridos hermanos, quiero, antes de terminar, Sí. agregar una pequeña parte del texto que no leímos, que es al final, el versículo 33. ¿Ya? Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Queridos hermanos, tal vez muchos, y se lo digo a mis hermanos hombres, por lo general, porque en el varón siempre pasa más, no pongamos por excusa el trabajo para servir al Señor, amados hermanos. Amén. Y se lo digo por experiencia propia, no pongamos el trabajo como excusa para servir al Señor, porque el trabajo Dios lo da, pero también lo quita. Amén. Tengan cuidado con eso, amados hermanos, porque de verdad Dios obra en estas cosas. Yo personalmente les digo de que nuestra boca habla mucho, mucho más que nuestras acciones. Así que debemos actuar, hacer más que decir. Amén. Así que para este próximo 2025, junto a nuestro hermano Denby, a nuestro hermano Ignacio y a nuestro pastor que está al otro lado de las cámaras, Sí. queremos desearle un feliz 2025. Esperando que todo lo que pasó durante este año, que haya sido malo para usted, tomen conciencia de que Cristo todo eso puede volcarlo para bien. Y para que este próximo año, que se acerca ya muy pronto, usted pueda tener en cuenta de que podrá
obrar para mejor. Porque Cristo, de las cosas que nosotros tenemos o que nos han sido difíciles, Dios de esa cosa difícil hace cosas buenas. Si no, tome el texto que está en Romanos capítulo 28, que al creyente todas las cosas la redundan para bien. Amén. Ya sean buenas o malas, amados hermanos. Tal vez nos han pasado durante todo el año muchas cosas malas, pero en esas cosas malas Dios hace algo bueno para usted. Amén. Y también tome esta palabra que el Señor puso en nuestro corazón para hablarle de que el Señor quizás quiere que usted sea un discípulo. Sí, Y sea un discípulo comprometido, no para el hombre, vuelvo a repetir, sino para Dios. exacto. Y Él paga, y paga mejor que nadie. Sí, Entonces este año que ya viene, seamos discípulos, seamos comprometidos con lo que hace Dios en la obra del Señor. exacto. Hay muchas cosas que podemos hacer, querido hermano, para poder Amén, trabajar hermano. en la obra del Señor. Ya se Muchas nos, cosas. se nos fue la hora, hermano Felipe. Sí, estamos justo en una hora cumplida en el texto. Sí, de Pensé todas que maneras. iba a pasar desapercibido el tema de la hora y íbamos a continuar con el tema, pero Sí. por mí estaría una hora completa, pero hay que tener un tiempo estimado. Así que, Prudente. queridos hermanos, gracias por sus saludos. Mire, nuestro hermano Héctor nos dice un gran abrazo en el Señor Jesús y que el nuevo año sea Sea- cumpliendo todos sus proyectos en Dios y que tengan un feliz año nuevo a todos mis hermanos de la iglesia. Muchas gracias por el... Muchas gracias, querido hermano Héctor Coloane. Así que gracias a nuestros hermanos que han podido también hablarnos a través del chat Sí. y han compartido con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a gracias. los que durante todo este año, desde que comenzamos por ahí por julio, Sí, más o menos, sí. han estado con nosotros Han estado con nosotros. en este programa que Dios puso en el corazón mío y de nuestro pastor en sacarlo al aire, y ha sido un privilegio y ha sido una honra al Señor el poder compartir con ustedes cada día martes en el programa. Bueno, hoy día es lunes, pero Por lo eso. hacemos todos los martes. Todos los martes a las 8. Entonces lo dejamos invitado, ¿cierto? Sí, nosotros no vamos a parar. No hay vacaciones. No, sí. Hermano querido, quiero El hermano Ignacio ya se quiere ir de vacaciones. decirles una cosa. Dios descansa, No descansa, hermano. no descansa. Dice que descansó el séptimo día. ¿Sí? Oh, pero de crear, no de trabajar, porque Amén. siempre está. Y es Sí, más, pues. cuando nos sentimos cansados, ¿quién renueva nuestras fuerzas? El Señor. El Señor. Esperamos que obviamente cada uno tome sus vacaciones, pero las actividades deben continuar, porque si uno para, se enfría. Amén. Así que los dejamos invitados para el Próximo martes. próximo martes. ¿Qué día cae el próximo martes? El martes que viene estaríamos haciendo 6. A ver, confirmemos. Martes 7, dice nuestro querido hermano. Martes 7. Entonces los dejamos invitados al martes 7, Del 2025. 2025. Gracias, hermana Margarita. Gracias, hermana Margarita. Del 2025, ¿cierto? 2025, martes a las 20 horas, aquí una vez más en el programa Desde la Cruz. Así que los dejamos invitados. Saludos, amados queridos, hermanos, pastor, Un abrazo en la distancia. líderes. A todos ellos. Les queremos un montón. Que tengan un feliz año nuevo. Junto a su familia. Así que nos Exactamente. despedimos, ¿cierto? Exactamente, nos despedimos. Chao, que el estén Señor bien. les bendiga. Negarte, tomar tu cruz, seguir a Cristo. Ese es el llamado. ¿Estás dispuesto? No te pierdas el próximo episodio, Desde la Cruz.